Radio Social Corporativa, Metropolitan Radio. Bueno, pues continúa Radio Social Corporativa con la sección en la que vamos a entrevistar a Eva. Y yo no sé más, porque María es un alma libre, no me ha pasado esta semana... No, a veces no. no me ha pasado ni guión. Que siempre te paso el guión. Sí, pero hoy no. Hoy no. Hoy no, y hoy digo, ha sido bueno, una pues nada, locura, pues ya hoy está. Ha sido una locura, pero aparte lo he hecho adrede. Sí, Quería darte la sorpresa, porque vosotros no lo sabéis, pero yo le dije a Alex que esta temporada o este final de temporada iba a ser el final de temporada o la parte de la temporada para y por las mujeres. Uh-huh. Y entonces aquí estamos cumpliendo con ese objetivo. Hemos tenido a Carmen y ahora tenemos a Eva Moreno Ruiz. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, María, por la invitación. A ti. Bueno, Eva es compañera en Fundación Cepaín Almería y además ahora nos va a contar algo que ha hecho que a mí me parece maravilloso y es un cuento muy, muy, muy especial, lleno de sensibilidad, lleno de valores, lleno de aprendizajes, de mensajes. Y bueno, vamos a empezar por ti. Bueno, tanto es que Carmen se ha quedado, que no lo hemos dicho, Carmen que habrá gente que nos esté viendo por vídeo, pero esto es radio. Carmen Muñoz ha dicho, yo me quedo, y aquí está. Sí. Así que Carmen tú se ha quedado. Aporta lo que quieras. Claro, pero vamos a empezar por ti, Eva. Cuéntanos un poquito de ti, porque es trabajadora social, si no recuerdo mal, vives en Almería, eres catalana, pero vives en Almería. Y pues con muchas habilidades y muchas sorpresas que nos vas dando continuamente. Sí, pues bueno, pues efectivamente. Yo nací en Barcelona, en Hospitales de Llobregat, pero con 4 añitos me vine para Almería. Así que aunque tengo allí familia, la verdad que me siento más andaluza que otra cosa. Y como bien decías, pues me ha dado por la literatura infantil. Llevaba un tiempo que necesitaba hacer algo. Yo trabajo en Convive, Fundación Cepaín, contigo, María, somos compañeras. Trabajamos con colectivos vulnerables, ¿no? Acompañándolos en su proceso de integración, sobre todo pues, el de las personas migrantes. Pero necesitaba pues, dar un paso más allá. Y además algo que me rondaba la cabeza constantemente era el trabajo con los peques. Uh-huh. Escuché una frase con la que me sentí muy identificada después de 15 años en la entidad, ¿no? Antes estuve trabajando en una asociación de personas con discapacidad. Pues escuché que decían, ¿no? que preferían construir niños y niñas que reparar adultos. Y me sentí muy identificada porque no es que haya tirado la toalla, pero sí es verdad que es muy difícil hacer pedagogía con los adultos y con las adultas, ¿no? Entonces, disculparme que están apareciendo aquí los mensajes. Y mensajes, madre mía, le da todo. No te preocupes. Ahora. Y bueno, pues quería hacer algo con peques, porque en lo que es en mi trabajo diario, pues sobre todo trabajo con personas adultas, y qué mejor manera que a través de la literatura infantil, que creo que es el método, la forma o la herramienta, ¿no? Como más eficaz para conseguir que un peque pues se ponga en el lugar de otra persona, ¿no? Claro. En tu cuento, en tu libro, narras la historia de María y Akram, que son 2 niños que llegan al cole, se sienten diferentes y con muchas dificultades para hacer amigos. ¿Qué les pasa exactamente para que se sientan así? Sí, pues mi chico y mi chica, María y Akram, son 2 niños que están estudiando segundo de primaria, tienen 7 años. María es una niña con síndrome de Down y Akram acaba de llegar a España, lleva como 6-7 meses. Y bueno, María lleva ya varios años en este cole y se siente aislada, ¿no? Que en algunas entrevistas que he hecho ya lo he comentado, el acoso escolar es muy visible cuando es una agresión, nada, todo, alarmas, todo. Toda la vez. Perdonarme. No te preocupes.
Pues el acoso es muy, muy visible. Cuando es un acoso verbal, cuando es un acoso físico, pero cuando es un aislamiento, ¿no? Que Mm, te dejan de lado, no te hacen caso, pareces invisible y el menor o la menor no lo entiende, no entiende por qué, ¿no? A María le pasa eso, no sabe muy bien por qué no quieren estar con ella y al final acaba convenciéndose de que el problema es ella y de que es un bicho raro, ¿no? Entonces, pues pasa un poco así la historia. Llega Akram al cole y bueno, al final llega y lo primero que hace la profesora es sentarlo al lado de María y que ahí también empieza es diferente. una bonita historia en la que pues se hacen amigos y le demuestran a todos sus compañeros y compañeras pues lo divertido que es ser diferentes, ¿no? Claro, aquí has dado una clave, la amistad, ¿verdad? Ese es un resorte, que provoca tolerancia, respeto, empatía, en toda la clase. Entonces, Sí. aquí la cuestión es que nos podamos mirar, ¿no? Que nos podamos conocer y conocer nuestras diferencias. Sí, al final yo creo que ese es el problema, que no nos miramos, ¿no? Que no nos preocupamos del otro. Por desgracia, en esta última semana hemos tenido el caso de la Dana Mm, y también me parecía a la vez que bonito ver toda esa solidaridad, todo ese apoyo, cómo sacamos fuerzas de donde no la hay en situaciones difíciles, pero también decía, jolín, tienen que pasar cosas tan graves como cuando en su día la pandemia, que veíamos esas imágenes mm, tan potentes, ¿no? mm, De los aplausos a los médicos, de gente que salía a trabajar a los hospitales nevando en Madrid y iban como con raquetas andando, que me acuerdo de esa imagen perfectamente. ujú. La dificultad nos une, ¿no? Pero también es verdad que, jolín, ¿por qué tienen que pasar esas desgracias tan potentes para que tengamos que sentirnos más cerca del otro, ¿no? Y bueno, al final creo que el problema es que no escuchamos, no nos paramos a preguntar, a intentar conocer, a saber más de la otra persona. Y bueno, creo que desde la aula se puede hacer bastante trabajo por parte de los docentes. Y la Claro, esa yo creo que es la pregunta obligada ahora, ¿no? ¿Qué pueden y qué están haciendo en los centros educativos, los docentes, los equipos directivos? Y a mí también me interesa mucho ahí, conocer qué papel, si o realmente si se le da el papel que tiene a la innovación, dentro de la innovación docente la parte digital, ¿no? Para, toda esta revolución digital ayuda en esa innovación que es tan importante para trabajar precisamente estas diferencias, ¿no? Si podemos llamarlo así. Pues como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esta innovación digital ha venido cuando se hace un buen uso de ella, a ser una herramienta maravillosa como lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? En ser un altavoz de difusión de mensajes y de historia bonita, pero del mismo modo también se hace un mal uso de ella y creo que no la aprovechamos lo suficiente, no tenemos, nos falta educación también Mm, en esa parte digital, en ese buen uso de las redes sociales, por ejemplo. El acoso escolar, hay un tanto por ciento muy alto. Antes, por ejemplo, siempre ha habido acoso escolar, ¿no? Pero llegabas a casa ujú. y se acababa hasta el día siguiente. Ahora no. Ahora entre Entonces, no. Instagram, TikTok, WhatsApp, el acoso continúa. Y entonces, pues, ha venido también a ser una herramienta más de persecución contra el vulnerable o la vulnerable. Y en el caso de los docentes, que también, aparte bueno, pues ese buen uso que se debería de transmitir a los niños y a las niñas que deben de hacer, pues en la parte de, ya si hablamos de discapacidad, también hay un montón de herramientas para poder hacer más accesible el currículum a estos Ujú. niños y a estas niñas. Lo que pasa que al final no llega el presupuesto, no llega eh, Conocimiento muchas veces también de los propios docentes, ¿verdad? exactamente, claro, eso es una dificultad muy grande con la que se encuentran. Yo lo digo siempre,
los docentes y las docentes se encuentran con una limitación de recursos bárbara. Cuando tú tienes un aula donde la ratio es de 25 menores, donde te puedes encontrar un TEA, unas altas capacidades, un síndrome de Down y 3 niños extranjeros que necesitan apoyo en el aprendizaje del idioma, pues ya me dirá, ¿Qué narices lo haces? ya me Perdón dirás cómo la lo expresión. Claro. hacemos, ¿no? Porque si no tenemos personal en integración social, en apoyo en logopeda, en audición y lenguaje, no sé, pues al final se hace muy complicado. Tampoco podemos exigirle al profesorado, ¿no?, que se haga cargo Mm. de la integración sin apoyo ni tanto humano ni de recursos que hagan más accesible ese currículum, ¿no?, a las personas con discapacidad o con cualquier tipo de trastorno. Claro, aquí la petición se debe de elevar y está en el tejado de quien toma las decisiones y políticas, ¿no? Y traza los planes educativos, en este caso, que tiene que evidentemente se están contemplando estas situaciones, pero que tiene que poner recursos encima de la mesa. Exactamente. Si la información está, los datos están, los estudios están. El último de la Fundación ANAR también del año 2024 habla, con Mutua Madrileña, habla de datos espeluznantes, ¿no?, en el tema de acoso, o las asociaciones de discapacidad también tienen informes, tienen estadísticas, tienen alternativas, ¿no?, de cómo hacer más accesible la educación, porque al final creo que hay un error, ¿no?, cuando decimos que hay que tratar a todo el mundo igual. Es que no hay que tratar a todo el mundo igual. Es que yo no trato a mis 2 hijas igual. Claro. Entonces, ¿cómo vas a tratar a un TEA de la misma manera que a un niño marroquí que acaba de llegar, que a una niña con altas capacidades, que a otro niño con no sé qué? Cada uno tiene sus necesidades y tiene su... Y ese es el problema, que los dejamos, que el sistema los deja atrás. Mm. Sea por la razón que sea, ¿no? Entonces, o entras en ese error de que el currículum es igual para todo el mundo, el ritmo es igual para todo el mundo, y aquí hay muy marcada unos tiempos y para aprender y para salir de cada curso con unas nociones mínimas, o estás fuera, ¿no? Entonces vamos, como el sistema va excluyendo ya de por sí a... Y si no tienes una familia con los recursos económicos suficientes y tienes una atención temprana, porque esto es muy importante también, no es lo mismo coger a un niño con 3, 4 años y hacerle un buen diagnóstico si detectamos que hay algún problema y empezar a trabajar, que darnos cuenta con 10, 12, 13 años y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, pues es nuestro futuro y creo que deberíamos de focalizar más atención, presupuesto y, no sé, en este tema. Ponerles atención que se necesita. Exactamente, porque son nuestros niños y evidentemente tienen sus derechos igual que los demás y hay que cumplirlos. Carmen, yo creo que esto que estás hablando sabe mucho y seguramente en primera persona puede aportarnos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, porque mi parte de madre, hace 30 años no había demasiados colegios donde elegir a lo que se llamaba por entonces, y aunque os parezca muy absurdo, antes era muy raro, que era la integración. Es decir, se decidía y hubo comités de decisión si las personas con discapacidad tenían que ir a los mismos colegios que iban el resto de niños, entre comillas, normales. Sí, El problema Claro. más grande venía por parte de los padres de esos niños normales, digo normales entre comillas, porque sí, aquí no se puede poner entre No, comillas, pero exactamente. para agilizar un poco Todos la somos conversación. especiales. Sí, el problema venía porque los padres pensaban que esos niños iban a retrasar la educación de sí, sus hijos, ¿vale? El primer paso empezaba por ahí. Algunas madres coraje, entre las que me incluyo, considerábamos, en contra de mucha gente, incluso de nuestra familia, que mi hija podía estar en un colegio de integración. Primer paso que no has comentado, si ellos tienen miedo a, podríamos decir, el acoso, el bullying, las madres nos morimos de miedo. Yo me he ido llorando constantemente del colegio porque dejabas a una chiquilla con síndrome de Down que no sabía si iba a reaccionar ante un acoso o un aislamiento, tal. No reaccionan igual porque
Claro. Para empezar, como tiene una mente más limpia, pues a veces les cuesta más trabajo entender la maldad. Mi hija está haciendo prácticas en Aguas de Murcia, en Emuasa, una empresa, tiene varios estudios, es decir, una persona con un nivel de inteligencia bastante alto, pero no entiende la maldad. Eso no se le ha podido enseñar porque no lo entiende. Entonces, cuando yo la dejaba en el colegio, yo pensé que dejándola en el mismo colegio, sin moverla, desde muy pequeña, sus compañeros se iban a hermanar con ella. Fíjate la estructura mental y gracias a eso, un grupo de compañeros la fueron protegiendo durante todo el tiempo. Yo allí aguantaba porque iba protegida. Hasta ese punto llegaba la integración. Es decir, la integración ha sido muy difícil. Al final, como tú dices, aunque el currículum se fue adaptando, porque ya llegaban momentos de hacer integrales y no llegaba ella a hacerlas, esa adaptación los aislaba, porque era imposible. Claro. Imposible. En los estadios más superiores no existe integración. No existe en el currículum, no existe, la integración es mentira. La integración existe cuando son más chiquiticos, cuando tú puedes ir enseñando actividades que pueden todos, pero en el momento que las matemáticas avanzan o avanzan la física, es imposible porque no la entienden. Entonces, si tú estás aprendiendo qué significa el euro y tu compañero está aprendiendo una integral, no hay integración. Entonces, Claro. efectivamente, se tiene que seguir trabajando. Que yo creo que no hay integración porque no se habla con el alumnado. Cuando la primera vez que mi hija mayor vino a contarme que había una chica en su clase que los exámenes lo hacía diferente, a ella nadie le explicó por ¿Por qué qué? su compañera hacía los exámenes diferentes y en vez de tener 10 preguntas tenía 5. O en vez de tener X complejidad en ese momento el examen, pues tenía otra, ¿no? Y entonces fui yo la que tuve que sentarme y explicarle Claro. el por qué estaba pasando eso. El problema es que no se hablan las cosas, no se habla con el alumnado y se explica qué es la discapacidad, qué tipos de discapacidad. Y ya no es eso, es que dentro de la discapacidad, dentro del síndrome de Down, cada niño y cada niña es diferente. Totalmente. Dentro del autismo, cada niño y cada niña es diferente, igual que cualquiera de nosotras. Entonces, falta información, falta sentarse y hablarle a los niños de muchas cosas que no se hablan, del uso de las redes sociales, de la discapacidad, del tema de la empatía, de ponerse en el lugar de los demás, de valores que no se aprenden por ciencia infusa. Si luego en tu familia no tienes la suerte de encontrarte con una madre o un padre que están sensibilizados con el tema y luego que tengan tiempo, porque además me hace mucha gracia lo de que baje el nivel académico. Esto pasa mucho y María lo sabe con el tema del colectivo inmigrante, ¿no? Sí, Los sí, coles donde totalmente. hay muchos inmigrantes baja el nivel académico. Esto es mentira, es un bulo que además está ya desmontado por activa y por pasiva. Lo que baja el nivel es el nivel socioeconómico, porque cuando un menor no tiene un ordenador en casa, no tiene, está en una familia desestructurada, tiene que estar a lo mejor viviendo con los abuelos que no pueden prestarle el apoyo porque ya son más mayores, tal. No puede acceder a ciertas cosas como un niño que tiene dificultades en matemáticas y lo apuntamos a clases de matemáticas. Eso es lo que baja, pero da igual que sea De un donde seas. niño o una niña con discapacidad o seas una persona extranjera o da igual de donde sea. Pero nos gusta buscar ese enemigo común y no es que Sí. nos guste, es que también, pues bueno, por desgracia estamos en una sociedad donde es muy fácil soltar un bulo y siendo la generación o la época donde más información tenemos, que yo creo que es donde más desinformación, porque hay tanta y tanta que es mentira y verdad mezclada que al final no sabe uno dónde buscar, pues todo eso es lo que hace que al final te crea el discurso de la gente que quiere hacernos, convencernos de que hay X personas o X colectivos vulnerables que hacen daño a los normales, como bien decía Ujú. la compañera, ¿no? Pero bueno, el lado positivo es que hay personas como tú, como Carmen, muchas asociaciones, fundaciones como la nuestra, que trabajamos y trabajáis continuamente para que esto, pues se contrarreste, ¿no? Y en este caso, María y Akram revolucionan el cole, a Sí, sus compañeros, a las familias de sus compañeros, a su entorno social, y yo creo que es
lo maravilloso de este cuento, ¿verdad? Entiendo que sería ese el objetivo, Sí, Eva. sí, totalmente. Pues el objetivo era ese, era ser capaz de llegar a los peques, ¿no? A través de los cuentacuentos que estoy haciendo. Ahora el día 3 voy a un cole, ¿no? Me hago como 9 o 12 clases, ¿no? De todas las No edades veas. y aprovecho para hacer actividades sobre diversidad. Intento pues ponerle en el lugar de María y de Akram. Les cuento además que, bueno, el libro va dedicado a dos niños, a Mireia y a César, que son dos personas que tengo muy cerca con síndrome de Down. Y bueno, pues les cuento también un poco la historia y cómo se siente María y cómo al final, pues a través de otro niño que se siente igual porque llega al cole y también se queda solo, pues empiezan a preguntar, ¿no? Akram, ¿tú por qué estás solo? Pues ¿de dónde eres? De Marruecos. Y entonces Akram les empieza a explicar dónde está Marruecos, cuáles son sus tradiciones, qué comida le gusta, cuántos hermanos tiene, por qué han venido a España. Y María le cuenta qué es el síndrome de Down, ¿no? El por qué el tener un cromosoma más, pues hace que los rasgos pues, de ella sean diferentes y a lo mejor ella entiende que quizás por sus ojos rasgados no es por lo que la gente no quiere estar con ella. Y bueno, pues crean una amistad muy bonita y ahí la profesora pues se da cuenta de lo que está pasando y les invita pues, a que cuenten al resto de compañeros y compañeras que se presenten y que les cuenten un poco sobre su vida, ¿no? Y ahí se crea pues una dinámica muy chula en la clase donde pues van contándose pues, todos sus gustos, su ocio, su hobby y bueno, al final la historia acaba bien. Es muy americana en ese sentido. En ese sentido, tiene que acabar bien porque acaba bien, ¿no? Claro, porque además, ¿sabes qué pasa? Que creo de verdad que al final hay mucho ruido, hay mucho discurso negativo, pero que estamos muchas personas em, que al final tenemos que, aunque sea a pico y pala, hacer más ruido que los demás. Estamos muchas personas de verdad que nos creemos esto, que creemos que la sociedad diversa es riqueza, que creemos que Totalmente. las personas con discapacidad pueden lograr lo que quieran con el apoyo necesario y que hay gente que vamos a estar ahí apoyando y dando visibilidad pues, a este tipo de colectivos vulnerables, ¿no? Exactamente. Carmen, ¿querías decir algo Sí, rapidito? es muy rápido. El mayor enemigo de todo lo que se refleja en ese libro es el desconocimiento. Sí, Totalmente. Y muchos chicos no cuidan de los otros porque desconocen y tienen miedo a ver si me va a pegar o si se me va a pegar algo. Entonces, tu libro, pues, lleva a curar todas esas cosas. O sea que Claro que sí. enhorabuena y gracias. Además es Gracias. precioso, preciosísimo. Nosotros en la oficina, que varios compañeros estuvieron contigo aquí en la feria del sí, libro de Murcia, pues, nos lo llevaron a los días siguientes y ha pasado de mano en mano. Es un regalo que vamos a hacer estas Navidades y que invitamos desde aquí a que muchas familias también lo pidan a los Reyes y a Papá Noel, sí. porque realmente es un regalo para los niños y para los mayores también. Sí, pues la verdad es que sí. Bueno, tengo que decir también que tiene unas ilustraciones súper bonitas Preciosita, de preciosa. Rebeca, sí, de Rebeca Rodrigo, es una mujer de Madrid que lleva muchos años dedicándose ya a esto y que ha trabajado con editoriales muy potentes, ¿no? Y que, bueno, Mm, cuando la editorial que, Pavity Book, que es la editorial que decidió apoyar mi proyecto, pues se lo presentó, ella estuvo de acuerdo desde el minuto uno porque quería hacer un cuento, ¿no? Pues de estas características, ¿no? Y bueno, pues los dibujos, lo que comentaba, son que son preciosos. precisos y yo me he quedado muy contenta con ellos porque también no quería herir sensibilidades. Lo cuento muchas veces, ¿no? Que al final es complicado escribir de ciertos temas. Ahora que estoy escribiendo también Sí, otros cuentos, siempre tienes como ese miedo, ¿no? A herir la sensibilidad de alguien. Yo lo primero que hice cuando llegó a mis manos, se lo di a la mamá y el papá de claro. César y Mireia, de los dos a los que está dedicado, ¿no? Y bueno, pues ya desde el momento en el que me dijeron que les había encantado, pues ya me quedé tranquila.
porque además Rebeca tuvo mucho cuidado y se informó mucho sobre las niñas y los niños con síndrome de Down, porque al final pues tienen ciertas características fisiológicas que, bueno, pues son distintas, son características del síndrome, ¿no? Entonces, pues lo recomiendo también por sus ilustraciones. Y también, lo digo siempre en la entrevista, da igual que sea mi cuento o sea el cuento de maravillosas autoras y autores que además tengo la suerte de estar conociendo en este viaje. Bonito, me ha sorprendido, Preocupémonos, sí, preocupémonos de elegir cuentos con valores, de Exacto. elegir cuentos con personas, con protagonistas diversos, que no sea siempre los mismos, ¿no? Que si puede ser, bueno, pues una persona con discapacidad, un colectivo migrante, colectivo trans, lo que sea, ¿no? Normalicemos, visibilicemos. Cuando los niños y las niñas están acostumbrados a ver ciertos personajes en serie, en película y en libros, es mucho más fácil que luego en su día a día, cuando se encuentran con la situación, no le vean nada extraño, ¿no? Y si esta Navidad quieren pedírselo a los Reyes, también, ¿Dónde podemos conseguirlo? pues podéis conseguirlo, bueno, yo a través de mis redes sociales, que es @eva_moreno_ruiz, pues me escriben por privado y yo lo preparo y lo envío a cualquier parte de España. Si es en Almería, lo llevo yo. Y además va preparado en una bolsa pues muy bonita, con pegatinas de Navidad, dibujos de María y Acran, Qué bien. una caja de colores, un bastoncito de estos, porque es que María, es que además soy una friki de la Navidad. Entonces, Entonces, pues lo preparo así como muy pomposo. Y pues eso, a través de mis redes sociales yo lo envío a cualquier parte y luego pues también, tanto por encargo en FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, luego ya en Almería pues está en Picasso, Cebras, Viva Book, y en cualquier librería que trabaje con la distribuidora se puede encargar y llega. Y como siempre, también en Amazon, en la claro plataforma que sí, por excelencia. claro que sí. Eva, no sé si se nos queda algo del tintero, pero el tiempo sí que se nos ha echado encima ya. Muchísimas Sí, gracias por este cuento, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes otros proyectos ya, lo has dejado caer por ahí. Lo sé que no, bueno, que estás ahí ya dando forma. sí, Espero que pronto nos lo puedas contar también. ojalá. Y un abrazo, compañera. Muchísimas gracias, como te digo, y nada, a seguir este camino que yo creo que es lo más bonito del mundo, ¿no? Hacer algo porque en la sociedad las cosas cambien y cambian a mejor. Totalmente. Pues muchísimas gracias por la invitación, María. De verdad es un placer y un orgullo y me puse muy contenta cuando me escribiste. Yo igual, cuando dijiste que sí. Me ha encantado que esté Carmen, porque es que Gracias. no, es que al final ellas son, ¿no? La familia y las personas de estos colectivos de los que hablamos son las que más saben sobre el tema y más nos pueden transmitir, ¿no? Cómo han sentido pues todo su proceso y en qué podemos ayudar. Y nada, y mucho ánimo y que seguimos sin parar, vamos, no tiramos la toalla por una sociedad más inclusiva. Muy bien, muchísimas gracias, Gracias. Eva. Un abrazo. Un abrazo. Chao.